nos indiques, para que sigas en la formación de tu Hijo en nuestra vida. Ayúdanos a entender un poco más. Necesitamos, Señor, las que todavía hayan, Señor, vayan siendo disipadas, Señor, por tu luz, por la luz de tu Evangelio. Tu Evangelio es luz en medio de tanta oscuridad. Te doy gracias, Señor, por la vida de todos mis hermanos, por obra perfecta contigo, y no se detenga en todos nosotros. Amén. El título es Felipe y el etíope. Pudiéramos ver 4 versos y miramos sobre esos 4 versos para poder ir entendiendo escalonadamente. Voy a volver a leer del 26 al 30. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candás, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Pudiéramos ver, hermanos, hasta el verso 30, que ahí se está haciendo una pregunta. Nosotros entendemos muchas veces ya que para poder entender algo necesitamos ser aclarados, tener un conocimiento, porque muchas veces leemos cosas y pueden ser las cosas naturales y no las entendemos porque no tenemos ese conocimiento la cual fueron redactadas. Podemos leer un libro de física y pues, nosotros no estudiamos física, entonces nos quedamos perdidos. Ahí le pregunta el Espíritu: ¿entiende lo que lees? Lo que está leyendo es Isaías. El libro de Isaías estaba... Es que nos dice el libro de Isaías sobre este asunto. No sé si todos saben que era etíope y eunuco. ¿Qué es etíope y qué es eunuco? No sé ¿Alguno sabe? Para que Sí, es bueno. nos aclare. ¿El eunuco es un castrado, cierto? El eunuco sí, el es eunuco es un castrado. Y el etíope es de la origen, de dónde viene. Etiopía, que es en África. País del África. Y si era un eunuco, era un servidor de la reina. Custodiaba a la reina. Ellos eran castrados porque eran escogidos para cuidar a la reina y por obligación tenían que ser castrados. ¿Recuerda lo que dice acá? Tiene un estudio. Dice etíope, era un funcionario de alto rango del séquito oficial de la reina de Etiopía. Que seguía al Dios de los judíos. Era un esclavo con libertad, pero tenía que estar custodiando a la reina, que no le ocurriera nada, y ellos eran castrados para evitar
de pronto tuvieran, al ver la reina muchas veces desnuda, tuvieran tener algún deseo o alguna pasión por ahí y pudieran caer en eso. Pues tenían que cumplir con eso que daba como orden el rey. El séquito que tenía la reina, pues era. Entonces, eso se lo encontró en el camino, Felipe. Él se lo encontró y le habló de la salvación, de lo que era hablarle de un Cristo redimido, de poder ver que él era el único que podía darle la libertad. Me imagino que en el corazón del etíope anhelaba, porque hay una falsa libertad. Nosotros tenemos una falsa libertad, vivimos sobre una falsa libertad. Creemos que por estar viviendo en una democracia nos da libertades, pero esas libertades son amañadas. Siempre esas libertades nos están quitando muchas cosas. Entonces, eso le pasaba también a esos servidores. Creían tener libertad, pero no la tenían. La libertad ya se libre de espíritu. El espíritu dejaba de estar encadenado a los de la reina. Y le habló de lo que era el Señor, qué podía hacer en la vida. Bueno, yo quería mirar. Quiero resaltar algo, pero pues ya no sé si la llamamos. Aquí al principio cuando habla, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces vemos que Felipe, que era un apóstol del Señor, el Señor le habla por medio de un ángel de que salga de su tierra. Sabemos que Hechos es un libro que nos permite ver cómo el Señor extiende su gracia hacia los gentiles y la obra también en Jerusalén, lo vamos a ver después. Pero el Señor ya había dispuesto eso porque apenas estamos empezando el libro y todo anteriormente se enfoca mucho en lo que sucedía dentro de Israel, Jerusalén. Pero a medida que van pasando los capítulos vamos viendo cómo el Señor va a estar viendo su obra hacia los extranjeros, que sabemos que pues nosotros somos gentiles también, y inicialmente el plan del Señor no era hacia los gentiles, sino exclusivamente hacia los judíos. Entonces le dice esto. Él se fue, o sea, quiere decir que Felipe obedeció al llamado del Señor, porque hubiera podido perfectamente no haberlo hecho. Como apóstol, de pronto él podría haber considerado mejor hacer una obra dentro de su ciudad, dentro de su país, que tener que salir, que Gaza y se conecta con otro país. Pues ahorita es Jordania, pero en ese entonces eran otras zonas. Entonces, cuando él se levanta y va, pues se encuentra a este funcionario que había estado en Jerusalén y había ido a adorar a Dios. O sea, era una persona que conocía de cierta manera quién era Dios. Nos damos cuenta que de pronto no con la profundidad necesaria, como muchas veces nos ha pasado, pero él sabía quién era Dios a tal punto de salir de su país, que era Etiopía, que está en el África, y eso en ese entonces era un viaje muy largo para llegar a Israel, a Jerusalén, a adorar al Señor, al Dios de los judíos. Entonces, dice que estaba sentado sobre todos sus tesoros. Ellos normalmente andaban con camellos, entonces ahí me imagino la cantidad de cosas que tendría él. Y pues viajó con ellos, no hubieran podido robar, o sea, tantas cosas, y él estaba con eso allí. O sea, tenía una confianza, o sea, tener que desplazarse a semejante distancia, de cierta manera estaba confiando en el Dios de los judíos, aunque nos damos cuenta más adelante, él aún no entendía muchas cosas. Entonces dice que él estaba sentado sobre sus tesoros, leyendo el profeta Isaías, y entonces viene el Espíritu y le dijo a Felipe, o sea, no quiere decir que Felipe iba y sabía que iba a pasar, no, no tenía ni idea. Él solamente salió y se fue, así, obedeciendo a lo que el Señor había hablado. Pero el Señor una vez más le habla y le dice que se acerque al carro donde está el etíope y
le hable. Entonces llega Felipe y lo escuchó, estaba leyendo unos versículos que están más adelante, y le dice con cierta incredulidad, ¿entiendes lo que ves? O sea, ¿por qué asumió inmediatamente que él no entendía? Podría que sí lo estuviera entendiendo, así como el Espíritu le hablaba a Felipe, pudiese que lo pudiera estar hablando también al etíope, pero le pregunta esto. Y viene el etíope y le dice, ¿cómo va a poder si no hay quien le enseñe? O sea, a pesar de que no había quien le enseñara, de una manera u otra, él se inquietó de hacer semejante viaje, ir hasta Jerusalén y adorar al Dios de los judíos. Entonces, pues acá vemos la escritura que está hablando de Jesús y habla de como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de su trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra. Entonces, bueno, no me quiero extender porque yo sé que todos los hermanos, pero quería resaltar esta parte en donde como Felipe obedeció la voz del Señor. No fue una iniciativa de él, o que fuese muy buen ser humano, muy bondadoso, porque incluso los judíos tenían cierta resistencia contra los extranjeros. Entonces, por eso es que él inicialmente no se le acercó. Y podemos ver en historias como en la Samaritana o en la historia del prójimo, en donde los judíos tienen cierta resistencia a acercarse a los que no lo eran. Pero aún así el Señor le habla con él y él obedece el llamado de Dios para acercarse a esta persona. Y a pesar de que le pregunta eso, había un propósito allí, que es lo que sucede después. Pero eso es. Amén, Amén. hermanita. Yo quería hacer aquí también, sí. Es un comentario. Empezando, es muy interesante ver la palabra y entre más participamos, más vemos. Los evangelios vemos que son 4 y cada uno de los evangelios habla del Señor Jesucristo, pero todos ven cosas, algunos que los otros no vieron, otros sí repiten algunas cosas, pero pueden mostrarse cosas muy diferentes que los otros no se acordaron o no les pareció importante o no lo captaron. Entonces, por eso es tan importante que podamos participar todos. Y de hecho hay cantidades de Biblias de estudio y hombres que han enriquecido la Biblia, y de un versículo se pueden sacar cosas, libros y libros y libros. Entonces, este libro que es tan interesante y tan diferente a cualquier otro libro, porque este libro trae vida en todo lo que se escribe, en cada palabra. Mire esto, dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Importante, tener comunicación con los ángeles. Y poder conocer la voz de que es un ángel el que le está hablando. Y le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hay 2 cosas interesantes. Mire, Felipe 3. Primero, le dice que se levante y vaya hacia el sur por ese camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Saben cuántos kilómetros habían de Jerusalén a Gaza? 170 kilómetros, 100 millas. Y él lo preguntó, pero ¿por qué un desierto? O cualquier cosa de esas. ¿Por qué un desierto si hay ciudades donde yo puedo llevar el evangelio y trabajar? Pero me vas a mandar a un desierto. Él no hizo ninguna objeción, no hizo el Señor. Sino que dice que se paró, en otras versiones dice que se paró inmediatamente y estuvo dispuesto ahí. Entonces, ahí vamos viendo cómo estaba lleno del Espíritu y podía oír y escuchar la voz del Espíritu cuando hablaba.
Y no solo eso, sino que era obediente, sabiendo que ese camino, además, era por un desierto donde él no sabía que se iba a encontrar. Y que en un desierto que encuentra, usted no encuentra nada en un desierto. Pero él no objetó y se fue. Interesante. Serpiente y alacrán. Sí, serpientes, alacranes y mucha sed y mucho calor. Entonces él no fue. El Señor quiere y quería hacer algo en Felipe y probarlo también. A ver. Y no, ni siquiera preguntó, pero un desierto. Eso dice en algunas otras estudios bíblicos, Biblias de estudio, dice, pero Felipe no se preguntó, ni preguntó siquiera al Señor. Y entonces dice que fue obediente, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, Candace o Candace, ese no es el nombre de la reina, ese es el título, como decir faraón, un título de nobleza. Y entonces él era un funcionario de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. O sea, este hombre es lo que viene siendo un ministro de Hacienda hoy en día. Es la persona que maneja el tesoro de una nación. Era un hombre importantísimo. Y dice que venía de adorar, ¿no? Era un buscador. Aunque no entendía, él sabía y creía que ese era el Dios de Israel, era el Dios, porque en Etiopía habían llegado la palabra y había llegado a ese país anteriormente, desde muchos años antes habían llegado profetas y habían estado allá y habían llevado el conocimiento de ese Dios de Israel. Entonces vemos ahí esto que es importante tener en cuenta. Y dice, estaba sobre todos los tesoros y había venido de Jerusalén a Jerusalén para adorar. Bueno, eso quería yo. Y mirar aquí abajo donde dice, acudiendo Felipe, oyó lo que él hablaba, ¿no? Ahora, llegar y mostrarle en ese desierto, llevarlo a un personaje. El espíritu sabía lo que estaba haciendo. Él no lo llevó a una ciudad donde había una cantidad de personas, porque Felipe hacía eso. Él en las ciudades donde estaba, donde vivía y donde de donde él era, pues de hecho, al final van a mostrar que él llega a Cesarea y luego en el 28 podemos ver que él tenía una propiedad en Cesarea. O sea, él allá habitaba, tenía su habitación y enseñaba en todas las ciudades. Entonces, aquí vemos otra vez que le dice que el ángel vuelve y le habla otra vez, pero ya no dice el ángel, sino el espíritu. Aquí dice, y el espíritu dijo a Felipe, después dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el espíritu, ya no habla del ángel, sino el espíritu, le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. En otras versiones que estuve leyendo esto, decía que él se arrimó al carro, pero corriendo, porque era un carro con caballos. O sea, el carro, así vaya despacio, los caballos andan muy rápido. Era corriendo al lado del carro. Y entonces, que ellos leían, dice en ese tiempo, leían en voz alta, por eso él pudo escuchar lo que hablaba. Y entonces, ahí fue donde le preguntó que si entendía. Entonces, bueno, quería hacer como ese aporte. Y bueno, lo otro ya lo han hablado los hermanos. Entonces, sigamos. Quiero hacer un comentario. ¿Sí? Bueno. Gracias. Buenas noches, mis hermanos.
Bueno, a mí me llama la atención, pues, como ver aquí el corazón de Dios, como me acordé leyendo esto del Salmo 107, donde el versículo 8 y 9 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma mía. Y vemos cómo este etíope era un hombre que tenía hambre, era un hombre que estaba buscando y que a pesar de no entender, estaba tratando de escudriñar qué era porque creía de alguna manera, tenía ya una fe sembrada en su corazón, quería buscar al Señor. Y cómo el Señor, cuando ve hombres que tienen verdadera hambre por conocerle, mueve los cielos, movió al ángel, y el ángel le dio la orden a Felipe y lo envió. Me parece algo que vale la pena resaltar. Y en cuanto a lo que le hice el comentario de que iba corriendo al lado, no necesariamente creo yo en eso. No, un comentario, pues, los caballos podían estar en ese momento parados, podían estar leyendo. Sí. Eso no es relevante, pero yo también veo algo ahí que no va cerca. Hay veo dos enseñanzas. En primera, en Felipe veo la obediencia. Porque así a nosotros que nos hablas, ¿no? Para historias, para uno, ¿sí? Yo creo que es la obediencia que uno tiene cuando el Señor nos habla. Él no, muchas veces uno se niega, que él no negó, de una, el Señor le dijo, eso nos habla mucho, que es la obediencia. Otra veo en el menuco, que cuando uno busca al Señor, el Señor no queda con nada. Yo creo donde fue, él fue porque él creía en Dios, pero yo creo que él no vio nada, ni pues, hacía su oración, pero como Dios vio el corazón que tenía, envió al hombre para que yo Felipe para que le explicara, para que lo guiara por el camino correcto, si uno lo que él está buscando. Porque yo creo que allá donde él fue a orar, él no encontró nada. Se venía así leyendo y ya se pone a hacer, pero el Señor no queda con nada. Siempre le mandó a Felipe para que en un camino, si uno lo... Yo creo que ya venía leyendo, no entiendo nada, pero quería pensar que ese que se encontraba en el camino que le acercaba era el que el Señor le mandaba. Entonces eso es lo que nos muestra a nosotros. Muchas veces nosotros venimos y no entendemos aquí. No entiendo lo que mi hermano. Pero el Señor no queda con nada. El día no lo pensamos, el día de la revelación de lo que estamos. Debemos perseverar siempre. Muchas veces uno dice, yo no hay porque es que allá no entiendo nada. Muchas veces la reunión me da sueño, me duermo. No, hermano, el Señor está trabajando y nosotros, como siempre, nos vamos a explicar a un hermano. Él no está trabajando y cuando menos nos manda la revelación, entendiendo la palabra. El gozo que uno siente cuando abro una palabra y la entiendo, mi hermano, es incomparable. Yo tengo que pasar el tiempo. Y así va a ser el Señor siempre, creo, ¿no? Eso lo creo, pues, a mí al tiempo de hoy. Sí. Amén. Entonces ahí yo me venía a la mente una palabra que dice que cuando uno tiene sed, uno pida que le den abundantemente. Entonces yo veo que Dios miraba como el enojo, la sed que tenía, el hambre tenía de conocer, pero que nadie le podía explicar. Entonces, sí, para que pudiera conseguir esa palabra, por eso manda a Felipe. Él quiere conocer, él quiere llenarse de mí. Ve y explícale, ve y enséñale, muestra lo que él necesita saber, haz lo que él entiende. Por eso fue que él de alguna apenas entendió, se le reveló todo eso, dijo, no, me bautizo, y hay agua, bautismo, puedo bautizarme, sí, o sea, él no dijo ni que ella tiene que ser en río, no, que yo tenía mucha riqueza, se puede decir, no, vamos a mi palacio, hay un lago, bueno, qué sé yo, bueno, y allá no, hay un río, o sea, lo que yo necesito es recibir, ya, a mí no me importa dónde sea, ya, es como lo mismo que pasaba con el que tenía lepra, ¿no? Que él mismo se decía, bueno, pero si los ríos de no sé dónde son mucho mejores que ese, ¿por qué me manda él? O sea, no es el propósito que él desee, sino lo que Dios quiere, cómo Dios quiere hacerlo y cómo Dios quiere llenarme. Entonces eso es lo que yo entiendo en ese pedazo. amén. Yo tengo algo para también agregar y algo que me llama mucho la atención, me ministra, y es la disposición, ¿no? De siempre querer compartir el evangelio. Por lo menos yo a veces, ahorita pensaba en Jonás, cuando a Jonás se le dijo lo que tenía que ir a hacer, él estuvo al principio
estuvo totalmente dispuesto, lo que hizo todo lo contrario a lo que Dios quería. Entonces, viendo a Felipe, no sé, se me viene a la mente como la gran comisión que Jesús deja y la cumplió ahí a cabalidad. Miren esto, ahí donde dice entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, seguramente no hubiera podido saber de quién estaba hablando, ni por qué en el Antiguo Testamento estaba hablando de Jesús. Entonces, y él viene y le trae todo hasta el Evangelio, le muestra a Jesús en el Evangelio. Entonces, es muy importante para nosotros como iglesia mirar de que nosotros tenemos que ser sumergidos en la palabra. Dice que nosotros debemos escudriñar las escrituras. Escudriñar es cavar, profundizar para poder tener un conocimiento de Dios. Pero además de que él conocía las escrituras, él tenía una comunicación con el cielo. Era una persona que sabemos que tenía que tener mucha oración y mucha comunión con Dios, porque él hablaba y habló 2 veces. Primero el ángel y luego dice que el Espíritu Santo. Y estaba lleno del Espíritu Santo porque ya lo hemos visto partes que Felipe estaba lleno del Espíritu Santo y había estado por Samaria y venía bautizando a muchos. Entonces, es importante, y esto es algo que necesita la iglesia en estos momentos. Hombres como Felipe, o hombres como Esteban, que estuvieron dispuestos a morir y tenían un conocimiento de Dios y podían ver los cielos abiertos y ver estas cosas. Este libro de los Hechos es un libro maravilloso donde vemos, ahí dice que los Hechos de los Apóstoles, otros dicen que este libro se debe llamar los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo haciendo una obra poderosísima en la iglesia que estaban haciendo. Y bueno, eso quería como comentar ya. Los hermanos del Zoom, Javier. Buenas noches, gracias y paz, hermanos. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, mi hermano. Muy bien. Bueno, yo viendo pues los aportes de los hermanitos, de lo que comentó el hermanito que trae la camiseta azul de la Gran Comisión, ¿no? Desde ahí comienza pues la Gran Comisión cuando nuestro Señor Jesucristo dice que ir a las naciones a ser discípulos. Entonces vemos que cuando Esteban, el ángel le habla a Esteban y para que vaya y corra donde está el etíope, ¿no? Felipe. Mire que Felipe, entonces mire que cuando el Señor, los propósitos del Señor son muy grandes, ¿no? Entonces él necesitaba que Felipe fuera a hablarle, a instruirlo, a enseñarle, ¿no? A predicarle a fondo la palabra. Y mire cómo el etíope se dispone y le habla pues del bautismo, ¿no? Y también pues de cuando se convierte al Señor y habla del bautismo. O sea, que fuera pues bautizado en esa agua. Entonces pues eso nos pasa a nosotros también, ¿no? Que cuando tenemos la disposición, nosotros vamos a cualquier lugar, a diferentes partes, así sea cerca, o sea lejos, a llevar la palabra, el mensaje de nuestro Señor, ¿no? Porque la verdad, pues,
que hay gente que hermanos que dicen saber o leer la Biblia, pero igualmente pues como nosotros, como yo cuando al comienzo, que la leía y la leía, pero no tenía ningún entendimiento de qué era lo que el Señor me está hablando. Entonces, ahí es cuando ya pone pues ahí es donde ya pone el Señor pues como ese guía para que nos instruya, para que nos enseñe. Entonces, mire que el aporte de los hermanos, o sea, claramente pues lo dijeron, ¿no? Y pues entonces la disposición de nosotros y pues estar ahí, ¿no? Atento al llamado de nuestro Señor, porque pues el Señor nos usa como instrumento, ¿no? Entonces, eso pues yo veía de que eso había hecho pues Felipe con el etíope. Eso era, hermano, lo que yo quería aportar. Gracias, hermano. Amén. Amén, mi hermano. No, pues me llamó la atención justamente lo del ángel, porque entonces uno puede ver cuando el ángel viene y le habla a María y dice que ella pues es escogida para ser la madre del Salvador. Y también antes de que ese hecho se diera, el ángel también había visitado a Zacarías y le habla de que su mujer, siendo también ya mayor y estéril, iba a dar a luz a Juan el Bautista. Entonces uno nota cómo ellos son esos mensajeros, ministradores, pero el Espíritu Santo, que es el que mora, ¿no? En la iglesia, en cada uno de los miembros del Señor, es el que nos dirige y nos capacita para cumplir esa misión. Entonces el ángel trae la misión, pero el Espíritu se acerca a Felipe y le dice, acércate a ese carro. Entonces él es nuestra guía y él es el que nos capacita. O sea, en ese momento la presencia del Señor estaba allí para mostrarle a Felipe lo que tenía que decir y de ahí juntamente ministrar al etíope para que pudiera entender la escritura. Entonces esa era la labor del Espíritu Santo. ¿Qué pasa ahora? Ahora es muy delicado porque en Colosenses nos habla de eso, de que hay personas que adoran a los ángeles, ¿sí? Y empiezan a hablar con los ángeles y a tener una comunión con los ángeles, que la comunión que el Padre nos ha dado es con su Espíritu. Entonces, los ángeles son esos mensajeros, ministradores de la palabra del Señor, pero nuestra comunión íntima es con el Espíritu Santo. Entonces, porque hay doctrinas ahorita muy espirituales, pues para ellos, que se comunican con los ángeles, y definitivamente los ángeles no están llamados a eso. Entonces, cuando va María a visitar a su prima Elizabeth, que estaba embarazada de Juan el Bautista, ella quedó embarazada pues primero. Dice que cuando María iba entrando donde estaba Elizabeth, en ese momento Elizabeth, llena del Espíritu Santo, la criatura, Juan Bautista, que estaba en su vientre, es lleno del Espíritu Santo cuando María entra y le da la salutación. Entonces vemos como el Espíritu Santo empezó a llenar y a ministrar a Juan Bautista aún estando en el vientre de su madre. Entonces podemos ver, diferenciar, ¿no? Lo que es la labor de los ángeles y lo que es la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque para no caer de pronto en un error de mirar a los ángeles de la manera que no debemos de verlo. Amén. Amén. Gracias. La hermana Luz Estela. ¿La hermana Luz Estela levantó la mano? Sí, buenas noches, gracias y paz, amados hermanos. Buenas noches. Bueno, yo también quería hacer un pequeño aportecito, hermanos. En Hechos, bueno, en 8:37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Entonces, en este versículo podemos ver las dos cosas que se mencionan en Romanos 10, 9 y 10, que se las voy a leer. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, mire que aquí cuando dice que sí confesares, es una condición que Dios pone, o sea, que no puede haber un cristiano que no confiese el nombre del Señor Jesucristo, porque eso es lo que nosotros hacemos. Cuando anunciamos y proclamamos su nombre, obviamente también hablamos pues de su muerte y su resurrección, pero mire la importancia de la confesión de fe, porque se cree en el corazón, que obviamente el corazón es el que el Señor ve. Y la profesión de fe es para hacer pública nuestra fe, o sea, porque cuando uno cree, tiene que proclamar con su boca el nombre del Señor Jesucristo. Entonces son esas dos cosas de inmediato. Y fuera de eso, pues mire que ya luego él ahí se bautizó. Entonces el bautismo también fue pues como una declaración pública de su fe. Y pues eso nos tiene que pasar, nos tiene que haber pasado pues a todos los que ya somos cristianos, que también tuvimos pues el gozo del bautismo de agua y también el gozo pues del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, bueno, era eso la importancia de confesar nuestra fe. Amados hermanos, Amén, gracias y hermano. paz. Además es la única condición, no hay otra condición. No hay ninguna otra Gracias. condición para recibir al Señor. Creer y confesarlo. No se necesita más. Amén. Bueno, yo también quería resaltar Efesios 1 nos enseña que nosotros, dice que nosotros fuimos predestinados en amor. Nos dice en Efesios en los primeros versículos que nosotros fuimos predestinados por medio de Jesucristo para ser hijos suyos, ¿verdad? O sea que desde antes de la fundación del mundo dice que nos predestinó. Y en Efesios 3 dice incluso que según su propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea que desde la eternidad el Padre ya conocía quiénes eran sus hijos. No por un capricho, no porque el Padre sea, al contrario, la Biblia nos enseña de manera clara que el Señor no hace acepción de personas. Él es justo, Dios es justo, verdaderamente justo. Pero Él conoce al hombre. Hay varios versículos que me parecen, porque Él dice que aquí vemos cómo Dios buscó al etíope. Él conocía el corazón del etíope y lo buscó. Pero también podemos comprobar por las escrituras que Él nos busca. Realmente Él busca a sus hijos. Es lo más hermoso, que nosotros no somos los que buscamos al Señor. Dice la palabra que Él nos amó primero. Le amamos, pero porque Él nos amó, hermanos, siendo nosotros caídos y pecadores. Y dice en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esto tenemos que entenderlo, porque puede parecernos casual que hayamos conocido el Evangelio, pero nunca ha sido casual. Dios nos estaba buscando. Y esto es algo a lo que verdaderamente debemos atender con gran agradecimiento. Sí. Nos escogió. Amén. Como dice esa canción, fue tan grande su amor
demostrado en la cruz, que que su su sangre sangre allí allí derramaste por mí, Jesús. Fue tan grande tu amor, demostrado en la cruz, que su sangre allí derramaste por mí, Jesús. No hay expresión de amor mayor que tú. No hay expresión de amor mayor. Grande amor, profundo amor, sublime amor, es tu amor. Grande amor, profundo amor, sublime amor, es tu amor. Amén, aleluya. Es la canción que dice, Amén. no te busqué, tú me encontraste. llamaste. Llamaste. Ah, la cantas alegría de la canción. ¿Qué cantas tan alegre? Sí, alabemos al Señor también, que el Espíritu nos mueva como quiere. Y habla de eso. El Señor nos encontró como encontró el eunuco lo está buscando. ¿Cómo empieza? Amaste primero, tú me amaste primero, Señor, y aunque no te busqué, tú me encontraste, tú me amaste primero, Señor, con amor eterno. Escogido ahora soy de ti para exaltarte. Escogido ahora soy de ti para tu alabanza. Escogido ahora soy de ti para la gloria de tu nombre. Escogido ahora soy de ti para adorarte. Tú me amaste primero, Señor, un amor eterno. Amén. Nosotros no lo buscábamos, este hombre iba buscándolo. Por eso lo mandó a un desierto. Sí, seguramente en esas ciudades no lo buscaban. La canción que cantó la hermana Lo que hiciste en la cruz, dice aquí que Felipe empezó con las escrituras diciéndole que dice Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasposea. Lo que él hizo en la cruz con nosotros, que lo antes. Esa es la canción que cantaba la hermana, que él empezó con esa palabra. Todo lo importante que es la cruz, de que hablar de la cruz, lo que hizo, pues que murió por nosotros, fue maltratado y tuperado, y él no abrió su boca, él fue humillado. Así como nosotros, que es difícil, que ponemos la otra mejilla, no es mentira, antes nos exaltamos y somos
es tan difícil. Llegó la Pero atrás, mire, orgulloso. pero mire cómo fue, mejor dicho, sí, porque estamos en la carne. Sacamos el fierro y le zumbamos la oreja, ¿no? Eso. Y Y entonces él empezó con eso, que es lo más importante, es en la cruz lo que el Señor hizo, que nos dio la cruz para irnos, para llevar todas nuestras cargas, tomar la cruz y el día a día el arrepentimiento. Entonces me parece que Siempre es mirar. Si no lo miramos a él, no hay esperanza. Podemos ver, hermanos, que cuando uno le da la libertad al Espíritu en la sencillez de la palabra, el Espíritu puede moverse y tocar nuestros corazones. Cuando estamos dispuestos, con un corazón contrito y humillado, como el Señor podía ver la intención del corazón del eunuco. La intención del corazón del eunuco era buscar. Y el Señor ama eso, que lo busquemos a Él. Y él no entendía a quién buscaba, él buscaba a un Dios que de pronto había escuchado y fue a buscarlo, movido por el Espíritu. ¿Quién más pudo haberlo movido? El Espíritu. Ahí entonces el Señor le habló a Felipe. Ve y séllalo. Fue Felipe obediente. Lo encontró, lo selló a través del bautismo, en aguas y después en espíritu. Qué hermoso es. Y así el Señor nos ha llevado a todos, hermano. El Señor nos ha sellado, que ya somos bautizados. El Espíritu nos ha sellado a nosotros. Nos ha llamado a estar allí con Él, en este reino perfecto. Amén. Amén. Cuando podemos ver que el Señor nos ha... Amén. Cuando podemos ver que no necesitamos algarabía, no necesitamos instrumentalización, gritos, sonidos estruendosos para poder ser tocados por el Espíritu, en la sencillez, en la disposición, no es más. Eso quiere decir simple la disposición de nosotros. Y Él obrará en cada uno, como está haciendo ahora en toda su iglesia. Tenemos que seguir, como decía el hermano, en las perseverancias. Esa palabra perseverancias debe de quedarnos en nuestra mente y corazón todos los días. Hay como el hermanito Mauricio es perseverante. Y cosa que me encanta es eso. Mi hermano persevera y perdía donde ahí está. Así los otros hermanos. Es que, qué pena ahí. La palabra que está hablando hoy nos está hablando, yo diría que de este momento, porque es que el desierto siempre habla de las necesidades, de las angustias, de lo que nosotros como humanos necesitamos. Y Felipe me habla a mí de la palabra hoy, del Espíritu. ¿Sí? Y nosotros somos el etíope y el eunuco, los necesitados. Estamos aquí presentes en eso. Que sabes, la palabra siempre nos habla de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos apoderamos de la palabra y vemos que es nuestro manual, como siempre le dice, el Espíritu siempre nos va a enseñar a que nosotros no nos las conocemos todas ni nos las sabemos. Siempre venimos porque tenemos una necesidad. Y el que me trae a mí aquí es el Espíritu Santo. Amén. Sí, entonces, cuando entendemos eso y sabemos, por ejemplo, veo cómo el eunuco ha sentado en sus tesoros. Eso me enseña que todos tenemos ya las necesidades cubiertas. O sea, de qué estamos atrás de qué cosas. Y ya estamos sentados en todo. Ya Dios nos dijo que esto era de nosotros. ¿Sí? Entonces no hay necesidad de estar en esas angustias, en esas búsquedas de cosas. La palabra está enseñándole al eunuco dónde está el Señor Jesucristo. Le muestra el río, le muestra el agua, le muestra
Entonces eso nos está mostrando Dios hoy a través de esta enseñanza. Amén. Amén. Algo que dijiste ahí, lo leía, donde dice que eso somos nosotros, el eunuco. Y dice que nosotros tenemos que ser un espíritu como el del eunuco, aún siendo ya conocedores de la palabra, siendo maestros de la palabra, debemos estar en nuestro corazón, tener un corazón que esté dispuesto a aceptar que no todos lo conocemos, que nos puede enseñar cualquiera cosas nuevas que no hemos visto. Entonces, tener ese espíritu dispuesto para buscar y buscar y entender que sí, que necesitamos de los hermanos, necesitamos de la iglesia para poder llegar a tener ese entendimiento de cada uno de los hermanos que nos muestran cosas del Señor. Y reconocer que no todos lo sabemos. Amén. Me gustaría leer un versículo que está en Juan 11, versículo 25. Y bueno, ahorita que está hablando el hermano y él me trajo memoria este versículo. Dice, bueno, el contexto de esto es cuando María y Marta pierden a su hermano Lázaro y ellas están muy angustiadas. Entonces, en todo esto que ocurre, Marta está, pues, sí está muy triste y el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, o bueno, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, es una pregunta y es muy parecida a la pregunta que le hace Felipe al etíope. Y todo se trata de fe. Entonces, es curioso porque en todas las historias donde se menciona el desierto, desde el pueblo de Israel, cuando atraviesa el desierto, y así sucesivamente, luego cuando Jesús es pasado por el desierto también. Más allá de las dificultades, porque dificultades siempre van a haber, y a veces yo creo que malinterpretamos el desierto, en el sentido de que es un espejo, y es tan insoportable a veces vernos sin el Señor, que es doloroso. Entonces, ¿por qué Jesús fue llevado al desierto? Porque él necesitaba ser lleno del Espíritu Santo para hacer la comisión que iba a hacer después. Y asimismo el pueblo de Israel fue pasado por el desierto. Ellos necesitaban ser purificados de todas esas tradiciones con las cuales ellos venían del pueblo egipcio, aunque lamentablemente no fue así. Pero era el propósito del desierto. Y en este caso con Felipe atraviesa el desierto porque él no hubiera podido encontrarse con el etíope en Jerusalén, no sé, una casualidad así hubiese sido mucho más cómoda para Felipe, pero no sucedió de esa manera. Entonces es como que el Señor nos lleva a encontrarnos primeramente con la necesidad que hay de nosotros del Señor en diversas áreas de nuestra vida, para que sea el poder del Señor el que se manifieste en eso, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Y que en cada virtud o en cada dificultad o falta del Señor podamos ser útiles. Quizás no haya mucha revelación aún, quizás nosotros no podamos entender muchas cosas todavía. De pronto no tengamos la profundidad, de pronto como tiene el hermano Quicho o los que conocen al hermano Julián. Pero eso no es una excusa para uno anhelar, entender y el anhelar conocer. Porque a veces esperamos que todo esté cómodo para hacerlo. Y es como en estos días estaba hablando con mi hermana, que ella está atravesando situaciones complicadas. Yo decía, a veces nosotros esperamos que todo se nos acomode de una manera muy sencilla, para decir, Señor, te voy a obedecer. Señor, tú me estás llamando ¿a qué? A que yo te anhele, a que yo te busque, a que yo anhele conocerte. Pero ¿cómo llego a este anhelo si siempre estoy buscando pretextos para no llegar a ese punto en mi vida? Entonces, a veces uno está desanimado y digo a veces porque he tenido momentos súper difíciles en los que me cuesta estar constante
aunque ustedes no lo ven, pero uno en su vida se da cuenta que hay momentos en los que uno empieza a decaer. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza uno a empezar como a verse el espejo. Bueno, no, yo estoy terrible en esto. Pero no necesariamente tiene que ser un desierto donde, por ejemplo, me estoy quedando sin comida o estoy pasando una prueba de empleo o económica. Sí, esas son situaciones que siempre van a tener que estar. O de qué manera va a ser perfeccionada la obra del Señor en nosotros si no pasamos dificultades. Y de pronto aquí está muy textual, pero no sabemos todas las dificultades que tuvo Felipe hasta que se encontró con el etíope. Porque quizás cuando salió no era el mismo Felipe que cuando se encontró con él. O sea, es que esas son cosas que nadie las conoce. Pero el Señor, pues quiero, no sé, espero no estar de pronto diciendo algo que no, pero es poder analizar y comprender de que no importa las dificultades por las cuales el Señor nos permita pasar, podamos tener la fe suficiente de que Él es la resurrección y la vida, de que Él está en sus manos el control del inicio de la vida y el final de la misma. Que nosotros, por más que queramos o no, ya hay un destino y hay un propósito con cada uno. Pero si nosotros somos desobedientes, muy probablemente ese propósito del Señor no se cumpla en nuestra vida. Y después, al final de nuestros días, nos estemos lamentando por no haber tenido una vida diferente. Y es eso, que es como subir un monte, Monte Everest, por ejemplo. La gente que sube este monte tiene que tener una preparación de años, física y mentalmente, para poder llegar a esa cima. Y nosotros muchas veces queremos llegar a esa meta de la manera más fácil posible. Queremos tener una fe que no sea derritible, que no se preocupe, que acorde con mucha facilidad. Y eso no va a suceder de esa manera. Nosotros necesitamos atravesar una pruebita, otra pruebita, a veces unas muy duras, otras quizás no tanto, para alcanzar ese nivel de fe. Para que cuando llegue el Señor nos pregunte, ¿crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Pero no decirlo, ay, sí, Señor, yo creo en ti. Y a la primera situación se me olvidó todo. No, 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 así como Pedro que negó al Señor. Y eso muchas veces lo hemos hecho. Porque recurrimos a que si no hay plata, entonces vamos al gota a gota o a pedirle prestado a alguien plata. Y si estamos metidos en problemas de salud, igual nos desesperamos y enloquecemos. Y no quiere decir que seamos negligentes. Pero muchas veces no le pedimos la dirección al Señor y nos quedamos atrapados en el desierto más del tiempo que es necesario. Y entonces, ¿cómo le hacemos útiles al Señor? Hay una canción que es muy bonita y es de los hermanos de Chile que pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga después de todo lo que hiciste por mí? El Señor nos ha dado de gracia la vida. Con el simple hecho de estar vivos, de estar aquí, en este lugar, es el regalo más grande. Pero nosotros no lo vemos como un regalo, a veces lo vemos como una pesadilla. Otro día más, ay, más problemas, ay, más responsabilidades, ay, tengo que pagar no sé qué cosa y así. Pero no podemos ser más agradecidos. Entonces, si nosotros fuéramos más agradecidos, saldríamos más rápido los desiertos y las diversas pruebas. Porque las diversas pruebas no son específicamente desiertos, hacen parte del camino del cristiano. Y el desierto es para encontrarnos con el Señor. Y ojalá fuese solamente una vez. Porque ¿qué pasa con Saulo? Saulo no se quedó ciego muchas veces, fue una vez nomás. Entonces, ojalá fuese una vez. Pero nosotros, quién sabe cuántas veces repetimos el mismo curso y nos quedamos atrapados en él. Y cuando llega, por eso no es bueno. Si usted como cristiano ve y no tiene la completa disposición, esto es de un decir sí y ahora. Porque si nosotros prolongamos esto por mucho tiempo, empieza a haber amargura en nuestro corazón y nos volvemos unos cristianos religiosos y amargados que puede ser de tropiezo para otros cristianos. Entonces, si yo no tomo esta decisión, a pesar de que uno le dé temor porque sabe que tienen que pasar muchas cosas, pues mi vida como cristiana va a ser muy triste. Y esto es una responsabilidad de cada uno. No sé si me estoy haciendo entender, pero es que a veces nosotros creemos que estamos por estar y lo vemos esto como algo tan sin una responsabilidad. Esto requiere una responsabilidad, hermanos. Y uno muchas veces no lo ve de esa manera, sino como un hobby, ay, como alguien que dice que es futbolista, pero ahí juega cada 15 días. Así, ay, sí, no, estoy en forma, soy el super, no.
nosotros en la vida en el Señor no puede ser de esa manera, porque si no nuestra vida está muy estancada. Y quizás Felipe se hubiese perdido en ese camino. El hermano Kicho hacía toda esa cantidad de kilómetros que tuvo que pasar para llegar con el etíope. Entonces es tremendo que quizás en el primer kilómetro ya nos tronchamos y nos quedamos ahí. Entonces es eso, es un paso de fe, de confianza y doblegar nuestra carne, porque es una decisión, no es algo mágico, no es algo que el Señor un día, me desperté y ya no me estoy quejando, ya no estoy amargada y tengo mucha fe. Eso es mentira. Nosotros tomamos la decisión por encima de lo que estamos sintiendo, por encima de la enfermedad, por encima de la falta de dinero, por encima de lo que sea, y decido en agradecerle al Señor, en decirle, Señor, gracias por este día, gracias por mi familia, gracias por lo que hasta este momento tengo, gracias, Señor, también por las cosas que me hacen falta y porque tú sabes por qué me has permitido vivir las cosas que me están pasando. Ayúdame a entender el por qué, para que yo no pierda más el tiempo en cosas que yo no comprendo y de eso en un momento se vuelve en algo que me trae amargura. Pero hay que ser obedientes. Y el Señor en esta noche nos está llamando eso a todos. No crean que porque yo les estoy diciendo esto estoy súper bien, para nada. Pero es el obedecer, es tomar el paso y decir, Señor, yo te quiero obedecer a ti. Quiero seguir tu voz, quiero escucharte a ti, para que mi vida en un momento pueda ser de bendición para otros. Hermanos, ustedes que tienen hijos, quieren que sus hijos no se han acercado al Señor, no es porque el Señor no haya querido hacerlo, sino es una responsabilidad de ustedes que no han tomado un paso en algo, no han obedecido en alguna cosa y no han visto el misterio detrás de esto. Primeramente para ustedes y después el propósito del Señor. No cree que ha hecho suficiente, pero nunca es suficiente. Quizás las cosas que se han hecho no han sido guiadas por el Señor. Entonces, es eso, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Hemos recibido gracia a tantas cosas y no podemos agradecerlas, porque siempre hay más queja que agradecimiento. Es tremendo porque Pablo, en las últimas cartas, él estaba preocupado más por la obra que por él, que estaba en la cárcel. Pero fue en las cartas de Timoteo y Filemón y todas estas. Y él las está escribiendo desde la cárcel. Y les manda saludos a todos los que estaban en esos diversos lugares. Y él estaba tan preocupado, inmersamente preocupado por eso, que deja ver que él sabía que él iba a morir en la cárcel. Y quizás para el ministerio que tenía Pablo, pues, ¿qué va a querer morir uno en la cárcel? Cuando quizás podría serle más útil al Señor. Como por ejemplo, hay un rey que se llamaba Ezequías, que está en Reyes, que él había sido muy buen rey y se enfermó. ¿Y qué hizo Ezequías? Al considerarse tan buen rey, le oró al Señor que le dé más años. Pero no debió haberlo hecho. Él debió haber aceptado lo que el Señor ya había dispuesto para él. Pero él pidió más años. Y el Señor le da 15 años más. Y fueron los peores años de la vida de Ezequías. A veces hacemos peticiones así, pero dejamos que el Señor nos hable. No, nosotros nos creemos tan buenos que uno le pide, Señor, haz esto, Señor, dame esto. Y el Señor a veces nos lo da, ojalá no lo diera, pero a veces lo da. Y en eso a veces trae más dolor que cualquier otra cosa. Para que nuestras oraciones sean más guiadas por el Señor, debemos anhelar que Él nos enseñe. Y pues bueno, no me quiero extender más, pero les digo esto porque de las diversas pruebas que me han pasado en este año específicamente, he podido aprender esto que les estoy diciendo. No es así tan fácil. Entonces, pues que el Señor nos ayude a todos, porque es un proceso en el que tenemos que obedecer, que tenemos que escuchar y no apresurarnos, sino dejar que sea Él el que dirija nuestra vida y que no nos quedemos atrapados en los desiertos, que debería ser uno, porque siempre se menciona un desierto, no muchos, entonces podemos aprender esa lección de confianza y nuestra vida a dar frutos para el Señor. Amén. Para agregar lo que está Alejandra, dice que no lo espiritual que nadie fuera a mover la piedra ni nada,
y al tercer día resucitaba. Pero no, el Señor es así, va hasta el cuarto día y así viene con nosotros ya cuando el cuerpo está deshecho y todo. Y dice, sal de ahí Lázaro, sale Lázaro, pero dice desátenlo, y ahí es donde viene la unidad del Señor, que es con nosotros. Que entre hermanos nos ayudamos a desatar y a quitar cosas de ti. Y nos ayudamos a desatar. Amén. Amén, mi hermana. ¿Estela levantó la mano otra vez? Ay, sí, hermano. Está bien. Bien, pues. Todos queremos participar mucho hoy. Bueno, no les voy a leer el versículo 30 y 31. Dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces yo veo dos cosas en este versículo que me parecen muy hermosas. Primero, la actitud del eunuco, o sea, él no empezó, no leía y como que quería interpretarlo en su propio corazón, sino que mire que tenían un corazón enseñable, porque dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? O sea, él estaba dispuesto a aprender. Entonces esa es una actitud humilde porque él no quiso poner de sus propios argumentos, ideas, de su propia interpretación, sino que él quería que le enseñaran y por esa razón fue que el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se juntara a ese carro. Y luego dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ese que subiese no es solamente porque el carro estuviera pues en un nivel más alto, sino porque cuando uno está dispuesto a las cosas, o sea, cuando usted pone la mente en las cosas de Dios, está a un nivel superior, a un nivel más alto, o sea, usted se eleva por encima de las tinieblas, por decirlo de alguna manera. Entonces, no solamente cuando estamos en la reunión, sino que cuando estamos en cualquier lugar y estamos meditando en las cosas de Dios, nos estamos elevando por encima de todo y estamos yendo, Señor. El Señor es un nivel, pues es un lugar más alto. Y no, pues eso es la importancia de la meditación de la palabra y la importancia de que nuestro corazón, cuando venimos a la palabra, sabemos que no es algo que nosotros vamos a aprender en nuestros propios medios, sino invocar al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, yo quiero aprender, yo quiero comprender, enséñame, porque ya sabemos que Él es nuestro maestro y Él con toda seguridad que de alguna manera, si en ese momento mismo no lo entienda, Él llega el momento en que le hace comprender esa porción que uno leyó y que no entendió. Era eso. Amén, hermana, gracias. El verso, bueno. Tiempo en el 33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino.
Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Sé que Felipe encontró en nosotros como hacía Una Una ciudad. población, una ciudad. Pues él Pero yo, poder azotado. No en azote, en Azoto. Ahí vemos de que Felipe se le había dado esa misión específica de ir hasta el eunuco, mostrarle a Cristo, que pudiera ser abiertos los ojos del eunuco, que entendiera que Cristo era la vida, la verdad, y que se pudiera entregar al Señor. Y fue bautizado. Y dice que fue gozoso después de ser bautizado. Siguió su camino. Y siguió su camino. No habla más del eunuco, pero se imagina uno de que fue esa nueva criatura. Hablando de eso. Y así es como se ha dispersado el evangelio en el mundo. A través de todos estos hombres que el Señor le ha placido llamarlos para ser parte del reino y son tomados por el Señor y difumina el evangelio. Disemina el evangelio. Sí, eso quería leer, metido ahí. Una vez Julio un comentario bíblico y decía que sí, que el Señor sabía por qué había escogido a ese hombre. Ese hombre era un hombre importante. Y decía ahí mismo, decía que eso era como decir el ministro de Hacienda en un país. Este hombre era un hombre importante, muy importante. Y entonces este hombre estaba buscando al Dios de Israel. Y entonces él venía buscando al Dios de los israelitas, pero no, tal vez no sabía de Cristo, no sabía quién era, si era un profeta, pregunta. Pero entonces cuando fue aclarado, él mismo no iba a bautizarse. Y decía en esa línea de estudio que seguramente Dios puso su mirada en ese hombre porque sabía, porque conoce todo, que el evangelio se iba a expandir en esos lugares, ¿no? Entonces, porque este hombre importante, pues era una persona que de pronto lo podían escuchar muchas personas y él iba a regar allá lo que había entendido y llegar gozoso a decir, me bauticé, yo soy de Cristo, yo soy una nueva criatura de Cristo. Y empezar a que eso se expandiera, se ensanchara la palabra de Dios en el mundo y en esa nación. Si no hay algún otro comentario, sería bueno que le alabáramos al Señor. Para que el Espíritu sea... Sí, yo sí quisiera decir algo y es cuando dice que en su humillación en 33, hermanos, Sí. ¿lo pueden leer? En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Amén. Esa palabra concuerda donde dice que el grano de trigo es necesario que caiga en tierra y muera para que pueda llevar mucho fruto. Entonces vemos cómo la vida del Señor era necesaria que fuera entregada en esta tierra para que hubiera mucho fruto. Y ese fruto pues somos tanto gentiles como judíos, que ahora somos un solo pueblo. Y asimismo como Él da su vida, también nosotros hemos de dar nuestras vidas para poder llevar mucho fruto. Si no morimos a nosotros mismos, si no morimos todo lo que conforma el yo, no vamos a poder dar el fruto que es el fruto del Espíritu. Entonces también como grano de trigo tenemos que caer en tierra y morir para llevar mucho fruto. Mis hermanos, ese morir es algo constante. Del día a día nosotros nos tenemos que ir muriendo a nuestra voluntad para poder hacer la voluntad del Padre.
No podemos adorar a dos señores, o adoramos al Señor o adoramos las riquezas, dice la Escritura, pero no podemos adorar a Dios. ¿Y por qué las riquezas? Porque las riquezas conforman la vanagloria de esta vida. Todo lo que tiene que ver con esta vida, el mundo. Por eso fue que Satanás le dijo al Señor en el desierto que todos esos reinos le daría, que se postrara. Y asimismo nosotros experimentamos esas cosas. De pronto no lo podemos ver. Algunos han tenido la experiencia de ver presencias, pero Él está allí constante enviando dardos para que nosotros nos rindamos a sus ofrecimientos. Dice la Escritura que por nuestra concupiscencia somos atraídos y seducidos al pecado, es algo que está en nosotros, y somos atraídos y seducidos a ese pecado. De nosotros depende, dice la Escritura también, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero si nosotros no lo resistimos, ¿cómo lo resistimos? Pues yendo al Señor para que su gracia sea suficiente y nos asista en esa debilidad. ¿Sí? No es quedándonos ahí dándole vueltas a ese pensamiento que nos llegó, a ese deseo, y nos ponemos a contemplarlo, como le pasó a David. Contempló a Betsabé desnuda bañándose y pues, se quedó contemplándola y de ahí nació el pecado. Así nos acontece a nosotros con muchas otras situaciones. Llegan los dardos, llegan esos pensamientos y a veces creemos que son de nosotros. El Señor nos dé discernimiento para saber cuándo los pensamientos que llegan a nuestra mente y corazón son de Satanás, son tentación. Es la voz de la serpiente queriéndonos seducir, queriéndonos sacar del camino. Es que el Señor nos asista para poder discernir estas cosas, para poder negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, que no es otra cosa que es la voluntad del Padre, y seguir a Cristo para poder llevar mucho fruto, porque si nosotros continuamos siendo como llegamos al Señor y no vamos dando fruto, pues como el Señor nos va a limpiar para que lleguemos a un mayor fruto. Es algo que nosotros tenemos que colaborar con el Señor. El deseo del Padre es nuestra santificación. Ese es el deseo del Señor. No darnos riquezas, quiere decir que vamos a ser pobres, arrastrados, no. Pero el Señor sabe hasta dónde Él nos puede dar, porque conoce nuestro corazón. Habrá algunos que el Señor va a dar una gran provisión por sus propósitos eternos. Habrá otros que nos va a sostener con lo que necesitamos, porque el Señor sabe de que tenemos necesidad. Entonces, el Señor nos lleva a ese morir cada día, a ese negarnos, a ese despojarnos de todo peso, pecado que asedia nuestras vidas. Y en la medida en que caminamos en esa obediencia, el Señor nos va purificando, nos va llevando a ser partícipes de esa santidad y entonces vamos a llevar fruto para Él y le vamos a ser útil, que ya le hemos demostrado al Señor que queremos hacer su voluntad y no la nuestra, con nuestra obediencia. No hay otra manera de adorar al Señor en espíritu y en verdad si no hay obediencia. La adoración, en otras palabras, es sacrificio de obediencia. Eso es la adoración. Cuando nosotros sacrificamos nuestro deseo para hacer la voluntad del Señor, somos solo gratos. O sea, ese sacrificio sube como olor fragante, que se queme esta carne y que suba el aroma del perfumista que es el Espíritu Santo ante el Padre para que Él sea honrado. Amén. Porque yo puedo cantarle al Señor, orarle al Señor palabras muy bonitas y los hermanos pueden escuchar y ¡ay, qué hermosa oración! Pero solamente el Señor sabe si verdaderamente en mi corazón y en mi vida hay negación y bendición a Él, para que pueda recibir eso como olor fragante. Al Señor no lo podemos engañar. Por eso le dijo al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, que es el que me interesa a mí, que sea sincero, que sea obediente, está lejos de mí. Entonces, la vida cristiana es eso, es un morir cada día, es un negarnos, es un rendirnos para que el Señor nos vaya llevando. Y les voy a contar una anécdota, de pronto a ustedes les va a causar gracia, pero la verdad para mí me dejó una enseñanza muy preciosa esta semana. Pues tomé el mío para venir aquí a Terrón y
y venía en el mío y venía muy cansada y estaba cómoda. Había silla, cosa que a veces es difícil y no voy a encontrar puesto. Y estaba yo sentada muy cómoda en el mío. Y en una estación se despidieron pues un grupo de personas y entre ellas una señora ya mayor. Y se paró justo a mi lado. Y el Mimi estaba, levántate y dale la silla a la señora. Pero yo me sentía cansada y yo dentro de mí, ay, no, yo no me voy a parar. Y me quedé ahí sentada porque me sentía cansada. Luego volví y miraba a la señora y la veía así como con esa necesidad de sentarse. Como diciendo, denme puesto. ¿Cierto? Y entonces yo me quedé así pensando y entonces en un momento desde mi corazón, es que uno ve esto y uno dice, pero algo tan sencillo, pero hermanos, en mi carne yo no quería pararme y darle la silla a la señora. Y entonces yo le dije al Señor en mi corazón así, pero como con necesidad. Le dije desde mi corazón, Señor, dame la gracia para obedecer. No me quiero parar. Y entonces cuando terminé de decir eso, yo no sé, me vino como un ímpetu, como un anhelo de hacerlo. Y entonces me levanté y le dije yo, madre, siéntese. La señora no se sentó. Y eso agradecía, y decía, usted supiera el dolor que traigo, desde el hombro hasta la pierna me recorre. Yo decía, ahora cómo me voy a sentar, porque cuando el mío llegó a la estación, pues ya estaba lleno. Y se sentó y todo el camino hasta donde me bajé, esa señora no dejaba de agradecer. Y yo pues me sentía miserable porque yo no quería hacerlo. Entonces yo sé que es algo pues como simple, pero en ese, uno le cuesta a veces negarse, darse por el prójimo. Sí, uno quiere su comodidad, uno quiere sentirse, No voltea la sí, cabeza y cierra los ojos. satisfacerse uno mismo. Sí, entonces me pasó eso Dice Santiago que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le suma como pecado. Exacto. Muchas veces nos pasa eso. No tenemos la capacidad de aceptar las cosas. O sea, no pensamos en yo y no pensamos en el prójimo, en el hermano. Muchas veces nos pasan esas cositas. Así es, mi amor. El hermano Gino contaba que una vez estaba comiendo en un restaurante, le habían servido una carne que él había pedido, que le gustaba mucho. Y estaba comiéndose su carne cuando volteé a mirar y había una persona mirándolo como, no le pidió, pero sí mirándolo, era una persona pobre. Y él siguió. Y entonces no lo miraba para no dejar de comer. Entonces cuando el Señor le dice, dale la carne al Señor. Y entonces ya cuando volteó a mirar para la carne ya no estaba y salió corriendo a buscarle en ningún lado. Tremendo. El Señor es así. A mí me ha pasado eso. También la palabra dice que nosotros, lo has dicho, nosotros a veces nos pasamos de un andén para el otro porque viene una persona que uno sabe que le va a pedir. Esas son cosas tremendas. Sí, Porque nosotros como cristianos hacemos esas cosas. Y es cotidiano en nuestra vida. Qué pena, es que no sabemos orar. Decirle, peca a Dios, colócale otra personita que le pueda dar lo que te decía. Yo no quiero dar. Es que dice esa oración, dice que le pedimos a Dios amor y Él nos da a alguien que tenga una necesidad para poder amar. Y entonces, varias cosas que nosotros le pedimos a Dios y Dios no nos da esas cosas, sino nos da lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos. Entonces, el Señor siempre obra de esa manera. El Señor quiere enseñarnos, porque nosotros como un niño pedimos de todo y el ego y el dulce y lloramos y hacemos el berrinche y bueno, pero entonces el Señor sabe qué es lo que nos tiene que dar. A veces es una pena. Si esa pelea no es con juguete, como decía mi papá, el Señor no castiga ni con palo ni con fuego. Entonces el castigo del Señor es tremendo. Ustedes creen, eran 40 días para entrar en la tierra prometida y fueron 40 años dándole vueltas a ese desierto, a ese monte. 40 años, así la dureza del corazón es tremenda. Siempre la lucha va a estar entre la carne y el espíritu. El hermano Julián ayer puso algo ahí que me llamó mucho la atención. Me decía que nosotros siempre echamos la culpa a Satanás o al mundo
al mundo, creo que era que hablaba, que era el que nos hacía perder, pero que teníamos que darnos cuenta que no era el mundo, sino nuestro corazón. Es el corazón nuestro. Después de que nosotros nos vencemos sobre nosotros mismos, ya no tiene que hacer nada, ni el mundo, ni Satanás. Ahí ya no tiene armadero. Por eso el camino es el camino de la cruz. El camino de la cruz nos lleva a morir a nosotros mismos, a estar crucificados. No salimos de la cruz y descolgarlo y bajarnos de la cruz cada rato para ir a hacer nuestra vuelta, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer y volvemos y queremos subirnos a la cruz, no. Esto va a ser ahí. Mira que hay un versículo, no me acuerdo si está en Filipenses, no me acuerdo dónde, pero en realidad ahí nos muestra que Dios está dispuesto a darnos para que seamos generosos. Pero no pedimos muchas veces eso. Y nos falta amor. Y dice ese versículo, que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, para que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Amén. Entonces es una palabra, Dios no escribe nada por escribir, la palabra es fiel. Lo que nos falta es creerla de verdad, hermanos, para que tengamos y tener amor, para que realmente oremos con dolor y con amor por las personas, para que también el Señor nos ayude a ser primero más generosos y nos abunde para todo. Amén. Con respecto al egoísmo, a veces nosotros creemos que le estamos haciendo un favor a Dios, ¿no? Que de pronto Él nos habla a nosotros, entonces, no, hagamos esto por este hermano porque es un favor que le estoy haciendo a Dios y queremos recibir una retribución de parte de Dios. Entonces, ahí es donde es necesario que lo busquemos desinteresadamente, porque es que buscamos un Dios que nos soluciona, más no un Dios al que nosotros realmente debemos obedecer por amor y no porque Él nos retribuya con algo. Entonces, ahí era donde en algún momento la hermanita Alejandra también hablaba acerca un poquito de eso, de que realmente nosotros, ¿qué tenemos en el corazón para buscar al Señor? Realmente es un corazón genuino, desinteresado, sencillo, humilde, realmente nos vamos a rendir a Él con todo o solamente con ciertas áreas, porque eso es otra cosa que nosotros le entregamos a Dios unas áreas y las otras no. Entonces, no, aquí no se puede meter porque no, o sea, Dios no puede tener cabida en mi vida con respecto a eso. Sí, entonces ahí es donde nosotros debemos de ser integrales delante de Dios, porque de nada nos sirve nosotros estar de pronto reunidos aquí y como decía el hermano Quicho, o sea, nos bajamos de la cruz para ir a hacer la EPS, por ejemplo, la EPS es fila tras fila tras fila y eternidades de filas. Y uno se le mete cualquier persona ahí, sea lo que sea, embarazadita, anciano, lo que sea, y uno lo dice, gloria a Dios, uno inmediatamente reaccionará. Usted tiene que hacer la fila, mire que la fila vaya, inmediatamente nos ponemos en ese plan. Entonces, bendito sea el Señor que todos estamos en el proceso y que hacemos así. Amén. Amén. Todo esto. Es una oración que les decía. Me lo encontré una vez en un lugar, como 100 hojitas de estas. Era un cerrado así, estaba botado en basura, pero basura de papel, todo eran papel y cartones, en una oficina que yo estuve haciendo un trabajo. Y yo llegué, vi eso y ahí mismo las cogí todas. Y uy, tengo todo esto. Mira cómo dice, oración respondida. Pedí valor y Dios me dio dificultades para fortalecerme. Pedí sabiduría y Dios me dio problemas para aprender a solucionarlos. Pedí prosperidad y Dios me dio cerebro y músculo para trabajar. Pedí coraje y Dios me dio peligro para superar. Pedí amor y Dios me dio personas para ayudar. Pedí favores y Dios me dio oportunidades. No recibí nada de lo que quería, recibí todo lo que necesitaba.
oración. Cuando 9 veces le dice a Dios, ay, Señor, dame paciencia. Dame paciencia, Señor. Y o sea, y Dios dice como listo, estoy dando paciencia. Ahí te pongo a alguien que te saca la paciencia. Exacto. Porque, o sea, Para que se manifieste. Aquí te pongo un hermanito bien fregado. Una esposita. Una esposita. sí, mi esposa me ha ayudado mucho. Bueno, gloria al Señor, hermanos. Pues hubo comentarios, entonces el tiempo ya concluido. Vamos a agradecerle al Señor por su amor, por su paciencia con nosotros, porque el Señor nos soporta todos los días. Entonces, agradecidos con Él estamos. Nos enseña, nos da de comer su maná, nos ayuda, nos vivifica y muchas veces somos desagradecidos. Señor, delante tuyo seguimos y agradecidos estamos, Señor, porque eres bueno, Señor. Eres bueno, eres fiel, eres misericordioso, eres paciente, eres amoroso, eres vida, eres todo para nosotros. Te agradecemos, Señor, porque cada día podemos ver un poco más de ti. Cada día, Señor, nos has revelado algo más de tu reino. Gracias porque nos vienes prosperando en nuestro espíritu, Señor, para que esta alma pueda entender de que el gobierno no es de nosotros, sino es tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir por ese buen camino al cual nos has atraído y nos llevas. Te pido, Señor, que cada día, Señor, nos des de ti y menos de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que esta carne mengue. Ayúdanos, Señor, a que esta carne se sacrifique y llegue al punto del cual esta carne ya no pueda más y se rinda completamente ante ti, para que ese nuevo hombre surja completamente y tome el control, siendo guiado por ti, Señor, escuchando tu voz, siendo llevados por el que lleva el buen camino, por Cristo, por el Espíritu, por el Padre. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Te doy gracias por la comunión de esta noche, Señor. Gracias por vivificar un poco más este espíritu y darle vida fuerte, Señor. Ya que al estar tan tenues, podemos ser tibios. Por eso vivifica aún más este espíritu, para que este pábilo que a veces humea, no humee más, sino que tenga esa llama, una llama fulgurante, con fuerza, que tenga furor para buscarte, Señor, de día y de noche y anhelarte con todo nuestro ser. Gracias por lo que nos das, gracias por la vida de los hermanos y sigue tu obra perfecta en todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a regresar a nuestros hogares así como hemos venido y nos has traído en bien. Llévanos también en bien, Señor. La gloria es para Cristo Jesús. Amén. Te damos gracias por los hermanos y las personas nuevas que nos visitan. Si quieren presentarse, Para que los conozcan. Conozcan los hermanos hay varios hermanos de otro lado, pero están bien. Nosotros somos esposos. Nos invitó Marino, doña Nidia, Oscar. No están el día de hoy. Nada, nos inquietan las cosas. Nos inquieta seguir aprendiendo. Estamos buscando cada día más las cosas que nos ayuden a ser mejor persona y aprender de las escrituras, de la Biblia, de Jesús, el modelo de Jesús. No hay nadie más que él, sino seguir a Jesús y seguir aprendiendo cada día más. Hay tiempos que el anhelo de venir, don Marino me ha invitado muchas veces y hoy se dieron las cosas según la disposición.
Es Dios guiándonos cada día. Es difícil porque tenemos muchas dificultades, muchas cosas, pero aquí estamos. Es como, sí, y ella pues también dispuesta a seguir adelante. La ayuda de Dios. Mi nombre es Samir. Andrea. Señor. Sí, aquí estamos. Con la ayuda de Dios seguiremos viniendo. Bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a estar orando por ustedes para que el Señor les dé ese anhelo, porque muchas veces se presenta uno y tiene el anhelo en ese momento, pero vienen las complicaciones de nuestro caminar y dejamos que el Señor nos haya. Pero muchas veces es necesario que digan todas las cosas malas. Y Dios le glorifica lo bueno y lo malo. Amén. Amén. O sea, así como dicen, todo aquel que ama a Dios, todas las cosas lo sirven para bien. Amén. Y sí, es bueno porque es que en las dificultades uno se encuentra con uno mismo y realmente sabe para dónde va y sabe qué es lo que quiere. Y si Dios lo está guiando, creo que uno va por el camino. Como dice Job, o sea, ni el diablo tiene que pedirle permiso a Dios para hacer las cosas. O sea, que todo es un propósito de Dios. Y esa es la grandeza, es como esa es la bondad, esa es todo. Todo lo que Dios nos brinda. Hermano de Diego, bienvenido. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Jairo Romero. Jairo Romero. Bienvenido. ¿Pero usted vive acá en Cali? No, está de visita. ¿Cuántos días va a quedar? Estoy de partida. Ya está saliendo. Me dijeron de paso. De paso. Vamos a orar por usted. Sería bueno que oraran los hermanos. Por los hermanos que ¿Tú te reúnes allá con alguien? Bueno, yo me imagino que debe haber también, la iglesia del Señor está en todas partes. Pues sí, ahí hay varias congregaciones. Hay que tratar de mirar Sí, claro. y una congregación que tenga una doctrina sana. Porque la iglesia está bien congregada. Buscar una iglesia normal, una iglesia que sea la iglesia que las escrituras hablan, no la que los hombres están enseñando y mostrando cosas terribles. Pablo lo dijo. Yo sé que cuando yo parta, están de afuera, no, ahí está el rebaño, pero otros de adentro lo atraerán hacia sí, no hacia Cristo. Y eso estamos viendo, cantidades de denominaciones, Sí, cosas muy, muy terribles. Entonces, una iglesia normal es una iglesia bíblica, una iglesia que no tiene una cantidad de cosas que no le ponen, pidiendo una cantidad de dinero a la gente, y cosas que ya no están, inclusive en la palabra. Ahora el Señor no quiere un diezmo, ni unas primicias, el Señor quiere la vida entera nuestra, y es todo. Entonces, dice que el amor al que se da y al que se entrega y al que le entrega su vida. La recompensa es una recompensa que no la va a tener aquí en la tierra. Nada nos podemos llevar de aquí, nada. Podemos tener los tesoros y podemos ser dueños de países y de cosas, pero ¿qué nos llevamos? Nada. Pero la vida sí es eterna y entonces ahí es donde vamos a llevar recompensas o de pronto reprensión y castigo. Así como hay recompensa, también hay castigo. Dice que algunos entrarán aunque por fuego. Personas de la iglesia. Entrarán aunque por fuego, o sea que se van a pegar su chamuscada. ¿Por qué? Porque no fueron obreros fieles, no. Entonces,
Van a haber unos que sí fueron fieles y sí van a resumir ciudades, varias ciudades, y otros 10 ciudades, otros una gobernación en el tiempo del reino milenial. Y entonces va a reinar con Cristo. Y algunos van a recibir, como dice Pablo, algunos entrarán, aunque por fuego, o sea que van a tener que ser probados en ese horno para poder entrar. En ese horno de la prueba. Ahí somos todos probados. Lo importante es en ese horno no sacarle el cuerpo, porque si le sacamos el cuerpo a la cruz, más la vamos a revisar y más larga va a ser. Entonces, los judíos, cuando salieron de Egipto de 400 años de esclavitud, era 40 días para poseer la tierra prometida. 40 años equivalando en ese corazón de piedra. Y dice la palabra que ese pueblo se perdió por falta de entendimiento. Ese pueblo de Israel se perdió porque era un corazón endurecido. Y Dios no quiere remendarnos el corazón, quiere quitarnos ese corazón de piedra, un corazón de carne, un corazón que pueda amar al Señor y buscarle. Estamos en ese camino, hermano. Aquí nadie ha llegado a la estatura todavía, estamos lejos, pero lo importante es empezar y comenzar con el primer paso y perseverar. El Señor quiere que perseveremos y no andemos como ruedas sueltas. Yo creo en el Señor, pero no solo, no, esto no es de ruedas sueltas y de personas apartadas. Llaneros solitarios. Llaneros solitarios. Esto es en el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ya el Jesucristo vino como el verbo se hizo carne, o sea, Dios habitó en un hombre, en Jesús. Pero después de la muerte de Jesús cambia, hay un cambio de pacto. Ahí en la cruz hay un cambio de pacto. Está el antiguo, hasta ahí llega el antiguo pacto y de ahí en adelante ya es un nuevo pacto, porque ya el Espíritu se pudo ya dispensar en todos nosotros. Entonces, en los evangelios vemos a Jesús de Nazaret acompañando a los apóstoles a toda parte. Él no podía entrar dentro de ellos porque estaba en carne. Pero él les dice el día que antes, les dice a ustedes, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les enviaré el Paráclito, el Espíritu Santo. Entonces, vemos en la carta a los Efesios que ya Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, o sea, somos parte de su cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Ya no somos un edificio, la iglesia no es un edificio, los templos que se hicieron todavía se dicen que vamos a la iglesia de ahí de San Judas o la iglesia de los presbiterianos. No. La iglesia entra en un recinto y sale del recinto. La iglesia somos nosotros. No sabéis que vosotros sois el templo de Dios, sois la casa de Dios. Entonces, hermanos, eso todo hay que tenerlo aclarando y quitando todas esas cosas que hemos recibido, que no podemos tampoco estar tirándole cosas a las denominaciones que no están aclaradas, pero sí orar mucho por ellos y para que ellos algún día, como nosotros salimos de ahí y del catolicismo y de algunas partes y venimos al Señor a una mejor conocimiento de las cosas del Señor, que sea el Señor ayudándonos, porque fácilmente, como digo, el que crea que ya no tiene cosas, no vaya a ser que caiga. Entonces, hermanos, mucha mansedumbre y mucha humildad como que eso hace. Y el Hijo está edificando casa para el Padre, y cada uno de los miembros también son piedras vivas en esa casa que el Hijo está edificando para que el Padre repose en esa casa. Por eso es que no podemos estar separados.
cada uno, sino que necesitamos que las piedras estén juntas para que el Señor las va poniendo como Él quiere, como el Espíritu dispone, y ahí el Señor va levantando esa casa para que el Padre repose en esa casa, y el que edifica es el Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura que no nos tenemos de congregar como muchos tienen por costumbre. O sea, el Señor, cuando envía su Espíritu, lo primero que siembra en nosotros es la unidad, para estar en el mismo sentir, en el mismo corazón. Para eso envió el Señor su Espíritu, para darnos esa unidad que nosotros en lo natural no podemos. No podemos ser una en nuestra naturaleza pecaminosa, pero el Espíritu Santo nos hace un solo cuerpo, un solo pueblo, una casa para que el Señor repose en esa casa. Pero necesitamos el perseverar, es para eso, para ser edificados. Cada vez que nos reunimos con los hermanos como iglesia, somos edificados. El Señor va puliendo, el Señor va poniendo, va estableciendo como Él quiere. Es en la perseverancia. O sea, si uno dijera que cuál es el tip o cuál es la estrategia para ser cristiano, siempre lo digo, perseverar. En el perseverar el Señor nos va limpiando, nos va enseñando, nos va pastoreando, permaneciendo juntos. Las ovejas y el pastor, juntas con el pastor. Y cuando alguna salía corriendo por ahí de traviesa, pues corría el peligro del lobo, corría el peligro de que, bueno, le aconteciera algo. Entonces, dice la Escritura que eran 100 ovejas y se perdió una. Y el pastor fue y trajo esa ovejita. Y si es necesario, muchas veces quiebra la patica porque no es necesario permanecer juntos. Entonces, como decía el hermano, nada está en la Escritura por casualidad, sino que toda palabra escrita del Señor es para nuestro crecimiento y para que alcancemos a hacer su voluntad. Amén, hermano. Amén. Pero el Señor esta noche está como inquieto. Bueno, hermanos del sur, se despiden aquí los hermanos de Terrón. Mi Saludos. hermano, mi hermanita, un abrazo grande desde aquí para todas. Dios mediante, hermanos, nos estaremos conectando en la oración matutina. Gracias y paz, hermanos.